Hola, es un placer participar de este curso. Soy Elvin Ernst y voy a presentar el tema Uso de ofrendas y diezmos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Antes de continuar, vamos a hacer una oración. Querido y buen Padre, gracias te damos por tus bendiciones, por tu compañía, por la vida, por la salud. Y Señor, al abrir tu palabra y estudiar estos temas, rogamos tu presencia, que tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús, amén, Señor. En este módulo vamos a desarrollar los siguientes objetivos. En primer lugar, vamos a compartir cuál es el sistema que la Iglesia Adventista del Séptimo Día utiliza para el movimiento de sus recursos financieros. En segundo lugar, vamos a explicar el uso que la Iglesia hace de los diezmos y las ofrendas y los canales que utiliza la Iglesia para realizarlos. Antes de avanzar con los objetivos, me gustaría reforzar algunos conceptos. La Iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres, como podemos ver allí en la diapositiva, al igual que el arca construido por Noé, donde podemos ver la unión del esfuerzo humano unido a la voluntad divina. Hoy la Iglesia es el medio de salvación que Dios utiliza para salvar a las personas. Cuando hablamos de Iglesia, hablamos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en su conjunto: Iglesia local, asociación, misión, unión, división y asociación general, actuando como un todo. A este conjunto es el que llamaremos Iglesia. Dicho esto, viene la primera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cuál es el sistema que la Iglesia utiliza para el movimiento de sus recursos financieros? ¿Quién lo inventó? ¿Cuál es su fundamento? Bien, el sistema que la Iglesia utiliza está fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Dios da este sistema a Moisés en el Sinaí. El apóstol Pablo lo defiende en 1 Corintios 9 y Elena de White lo amplía para nuestros días en sus escritos. Todo es de Dios. En Salmos 24:1 dice lo siguiente, allí podemos ver en pantalla: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, Dios es dueño del 100%, pero se reserva la 10ª parte, como leemos allí en Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dios dio los diezmos a los hijos de Leví, quienes ministran el tabernáculo. Allí vemos en Números 18, del 21 y 24. Ellos no recibieron heredad, no recibieron tierras. Y he aquí, dice el versículo 21, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Recordemos que cuando Josué repartió la tierra entre las tribus de Israel, hubo una tribu que no recibió heredad, que fue la tribu de Leví. La heredad de la tribu de Leví fueron los diezmos y ofrendas para ministrar en el templo. Dedicaban sus vidas y la de sus familias al servicio del templo. Ahora bien, ¿por qué entregamos nuestros diezmos y ofrendas en la iglesia local? ¿No lo puedo entregar en otro lugar? Vemos allí en Deuteronomio, vamos a buscar en capítulo 12, del verso 5 al 14, vamos a leer lo siguiente. En estos textos me dicen que no puedo hacer lo que se me ocurre, lo que a mí me parece. Versículo 8 aclara, no hacer lo que nos parece. Fíjense que en el versículo 11 es más específico todavía. Dice, y al lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis los diezmos y ofrendas. El verso 13 dice, cuídate de no llevar tus diezmos y ofrendas a cualquier lugar, sino en el lugar que Jehová escogiere. ¿Por qué los diezmos y ofrendas se envían a la asociación Misión? Bien, en Malaquías 3, versículo 10, dice lo siguiente, traed todos los diezmos al alfolí o tesorería, y haya alimento en mi casa. El pueblo de Dios sabía que la casa de Dios era el santuario, aquella tienda que se levantó por instrucciones específicas dadas a Moisés en el monte Sinaí. Allí vemos en Éxodo 23, 14 al 17. Más adelante, cuando Israel vuelve a la tierra prometida en Silo,
y después de manera más permanente en el Templo de Jerusalén. Ahora bien, ¿cómo envía la Asociación Misión el dinero para manutención de los pastores? El pago de la manutención de los pastores se realiza desde la Asociación Misión en forma equitativa. No es proporcional al ingreso de diezmos de su distrito. A los levitas se les dio 48 ciudades. Esto lo podemos ver en Josué 21:41 o en Números 35:7. Estas ciudades estaban distribuidas en todo el territorio donde se recogían los diezmos y las ofrendas y eran enviadas a Jerusalén. Allí se centralizaba y luego se distribuía en forma equitativa y se enviaba a las 48 ciudades para ser distribuida. Esto lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos del 11 al 21. Aquí vamos a destacar los versículos 14 al 15, donde dice lo siguiente: y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová, y de las cosas, santísimas, y a su servicio estaban Edén, Benjamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, seguimos el mismo principio indicado por Dios al pueblo de Israel. Traído a nuestros tiempos, podemos decir que Jerusalén sería como la Asociación Misión y las 48 ciudades serían como los distritos de ese territorio, de esa asociación. Pablo reconoce la validez de este sistema. Podemos verlo en 1 Corintios 9, del 7 al 14. En estos versículos, Pablo se refiere al sistema levita, sobre todo en los versículos 13 y 14, que dicen lo siguiente: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Podemos leer en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en esta versión, en la página 48, capítulo 13, bajo el título Fundados sobre Principios Eternos, lo siguiente: el apóstol se refirió aquí al plan del Señor para sostener a los sacerdotes que ministraban en el templo. Los que eran apartados para este sagrado cargo eran sostenidos por sus hermanos a quienes ellos ministraban las bendiciones espirituales. Ciertamente, los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Hebreos 7:5. La tribu de Leví fue escogida por el Señor para los cargos sagrados pertenecientes al templo y al sacerdocio. Acerca del sacerdocio se dijo: porque le ha escogido Jehová para ministrar al nombre de Jehová. Eso lo vemos en Deuteronomios 18:5. Dios reclamaba como propiedad suya una 10ª parte de todas las ganancias. A este plan para el sostén del ministerio se refirió Pablo cuando dijo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Como podemos ver, el sistema utilizado por la Iglesia para la recolección y distribución de los recursos es dado por Dios a Moisés y utilizado por los levitas. Vamos a ver a continuación el segundo objetivo, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cuál es el uso que la Iglesia hace de los diezmos y de las ofrendas y qué canales utiliza para realizarlos? ¿Por qué es importante ser cuidadosos con el uso del diezmo? En primer lugar, porque es la porción que Dios se reserva, es de Jehová, como vimos en Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Por tratarse de algo sagrado, separado por Dios, es importante que el donante identifique claramente qué es diezmo y qué es ofrenda. Podemos ver la seriedad de este tema en la siguiente cita del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana,
en la página 66, bajo el capítulo 21, el empleo del diezmo. Me ha sido dado un mensaje claro y bien definido para nuestro pueblo. Se me ha pedido que les comunique que están cometiendo un error al dedicar el diezmo a diferentes propósitos que, aunque son buenos en sí mismos, no son los objetivos para los cuales el Señor ha establecido el diezmo. Los que hacen este uso del diezmo se están apartando de las disposiciones del Señor. Dios los juzgará por esto. No basta con depositar el dinero en el alfolí o en el banco. Tenemos que dejar bien claro cuál es el destino de nuestra donación. Ahora bien, ¿para qué se puede usar el diezmo? El diezmo se puede usar para lo siguiente. Por ejemplo, el sostenimiento del ministerio evangélico, el apoyo a las misiones mundiales, actividades operativas de la Asociación Misión, ministerio de las publicaciones, evangelismo público, producción de materiales misioneros, enseñanza de Biblia en las escuelas adventistas. ¿Para qué no se puede usar el diezmo? El diezmo no se puede usar para la compra o construcción de capillas, sus dependencias, edificios escolares, etc. Para gastos operativos de la iglesia local. No se puede usar tampoco para gastos operativos escolares, para fondo de pobres. Podemos ampliar este tema leyendo el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana en la página 65 a la 67. Allí podemos ver bajo el título El empleo del diezmo. ¿Cómo se distribuye el diezmo que llega a la Asociación Misión? Bien, en términos generales, el 10% queda en la Unión, en nuestro caso en la Unión Argentina, el 10% en la División Sudamericana, al que se le llama diezmo compartido para ayudar a las misiones con bajos ingresos. El 2,5% va a comunicaciones, Nuevo Tiempo y Una Luz en el Camino. El 1% a publicaciones, el 6% a educación cristiana y el 70,5% queda para todo lo que es el operativo de la Asociación Misión. Vamos a hablar a continuación de las ofrendas. Para esto vamos a buscar en 2 Corintios 9, 7, que dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón. A diferencia del diezmo, no hay un porcentaje establecido. Honra a Jehová con tus bienes, dice el Señor. Dios nos pide que sean regulares y sistemáticas, destinando un porcentaje de nuestros ingresos. Debemos separar las ofrendas según Dios nos haya prosperado. Deben ser individuales, voluntarias, regulares y planificadas. Es un acto de adoración a Dios. Distribución de ofrendas sueltas o sistemáticas. Son diferentes a las ofrendas dirigidas u ofrenda de sacrificio. Como vemos en el gráfico de la ofrenda suelta, el 60% queda para la iglesia local, un 20% queda en la asociación, va para la asociación general a proyectos misioneros, un 2,4% es enviado a la división sudamericana para proyectos misioneros, un 3,6% es enviado a la Unión Argentina también para proyectos misioneros y un 14% queda en la Asociación Misión también para proyectos misioneros. En otras palabras, de 100 pesos que el donante coloca en la iglesia local como ofrenda o pacto, el 14% queda en la Asociación Misión para proyectos del territorio como por ejemplo el CAOV, que es el Consejo Asesor de Obreros Voluntarios. Es importante destacar que cuando una iglesia pide dinero a la asociación para algún proyecto en particular, lo que está haciendo es pedirle dinero al conjunto de iglesias que conforman esta asociación misión. Recordemos que es fundamental que cuando adoremos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, seamos cuidadosos en identificar cuál es el destino de nuestra donación. Nuestra recomendación es que usen una herramienta que fue lanzada allí por marzo del 2020, antes de la pandemia, que es muy útil para estos casos, que nos vino muy bien y que lo pueden hacer desde su teléfono celular
o también desde su PC, desde su computadora. Vamos a ver algunas ventajas que tiene esta aplicación, 7Me. En primer lugar, está disponible en cualquier momento o lugar, brinda transparencia, minimiza el error humano, evita el manejo de efectivo, facilita grandemente la tarea del tesorero de iglesia, es de rápido acceso a noticias sobre la marcha de la iglesia. También se puede tramitar la carta de traslado, hacer pedidos de oración. En Génesis 8:20 dice lo siguiente: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé era un ser humano al igual que nosotros, pero fue obediente a Dios. Podemos verlo en Génesis 6:22. Luego de dejar un mundo hermoso y con paisajes maravillosos, se encuentra en una tierra devastada, destruida. Pero lo primero que hace al salir del arca es reconocer a Dios como su soberano, como su sustentador y benefactor. Hoy el mundo necesita hombres que amen a Dios y sean obedientes a su palabra. Que Dios los bendiga. Dejo un cuestionario con ustedes a continuación con las siguientes consignas o preguntas. Primero es, ¿cuál es la razón de ser de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Segunda, ¿qué sistema administrativo utiliza la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y la tercera, seleccione con una X en qué se puede aplicar el diezmo: sostenimiento del ministerio evangélico, gastos operativos de la iglesia local, apoyo a las misiones mundiales, fondo de pobres o producción de materiales misioneros.